Angélica era una chica inteligente, empática por naturaleza y fiel siempre a sus principios. Era 1940 y acababa de cumplir 18 años y en el esplendor de su juventud, los ideales gobernaban su vida y afianzaban su visión de que el mundo podía ser mejor y que ella podía ser parte del cambio. Vivía en medio del caos ocasionado por la Gran Depresión originada en 1929, en el cual la sociedad de su época se sumió en poco tiempo en la pobreza. Por todas partes había desempleo y las personas sobrevivían como podían. Ella veía el amor como la más alta y profunda de las aspiraciones humanas, y desde que vio aquella película animada de los años 30, en la cual se enaltece el beso del verdadero amor, ella supo que era el amor lo que podía transformar su realidad y procuraba ayudar a quienes lo necesitaran y siempre apoyaba las causas justas, tanto en su escuela con el comité de ayuda escolar, así como a los desamparados de su comunidad. También fue una idealista que poseía un sentido romántico del amor y soñaba con el momento de que alguien especial llegara a su vida. Su familia había sobrellevado mejor que muchos la crisis económica. Ella podía vivir confortable y feliz con sus papás en una hermosa casa en la ciudad, en un entrañable barrio, hasta donde llegó una familia con varios niños. Se habían instalado en unas tapias cercanas donde trataban de sobrevivir con lo que le compartían los vecinos de buena voluntad, entre ellos los papás de Angélica, quienes alentados por ella procuraban sobre todo el bienestar de los niños. Siempre era ella la que gustosa se encargaba de llevar los víveres a la infortunada familia, pero cada vez era un trabajo más desconcertante. Se sentía gradualmente más incómoda con esa labor porque ellos habían cambiado su forma de actuar al principio. Eran cordiales y agradecidos y en los últimos días eran desconsiderados. Rara vez daban las gracias y sus actitudes y miradas podían incluso considerarse insultantes. Una fría tarde de octubre se presentaron en la puerta de la casa pidiendo asilo, a lo que los papás de la muchacha accedieron de inmediato, siendo esta la peor de las decisiones que pudieron haber tomado. Cada uno de los integrantes se instaló y se posesionó de cada espacio de la casa sin ninguna consideración y dispusieron de cuanto había en ella sin pedir ningún tipo de permiso. Los papás de Angélica esperaban que tal estadía solo durara los días que durara el frente frío en retirarse, pero el clima mejoró y los inquilinos inesperados no mostraban intención de retirarse y cada vez eran menos considerados. Los daños en el hogar cada vez eran mayores porque de todo hacían mal uso y en muy poco tiempo estaban acabando con los escasos recursos de los que disponía la familia y entonces acordaron pedirles, después del almuerzo del día siguiente, que regresaran a donde se habían instalado y que, eso sí, que contaran con ellos y con la casa si el tiempo volvía a empeorar. Después de terminar de comer, se disponían a continuar con las actividades ruidosas y destructivas que llevaron a cabo por todas partes cuando mamá les pidió lo que la familia había acordado y ellos se mostraron brutalmente ofendidos y de la peor forma tomaron sus pertenencias y antes de retirarse, la madre de esa familia miró a los 3 integrantes de la familia de Angélica, sonriendo de una forma enigmática y cargada de odio y cerró la puerta de forma muy violenta. El ambiente electrificado que siguió los mantuvo de pie viendo la puerta cerrada, situación que se vio cortada por el ruidoso suspiro de alivio de papá, que hizo que todos sonrieran con nerviosismo y regresaron a la realidad. Mamá se dirigió y puso una sonrisa de resignación cuando vio la enorme cantidad de trastos que había que lavar, y decidió hacerlo sola, sin pedir ayuda. Y estiró la mano para tomar la jarra de jugo y cuando su mano se cerró para sujetar el manilar del utensilio, se encontró con que no sujetó nada
El cristal parecía estar hecho de humo y con una extrañeza penetrando en el miedo, lo intentó de nuevo con el mismo resultado. Y desesperada se disponía a hacerlo con la otra mano cuando escuchó un grito desgarrador que venía del piso superior y en medio del más oscuro pánico corrió hacia las escaleras y se encontró junto a ellas a su esposo, en shock, paralizado en una actitud de lo que parecía haber intentado sin éxito levantar el desordenado periódico del piso, y se quedó en un sopor instantáneo que fue interrumpido para ambos por un nuevo grito de Angélica y subieron corriendo y la encontraron llorando con el puño cerrado en el vasito de su cepillo de dientes sin sujetarlo y tapando su boca, ahogando un nuevo grito ante el desconcierto de no poder tomar ese vasito. Y se percataron que en medio de rechinidos la puerta principal se abría y escucharon un sonido terriblemente familiar. Todos los integrantes de la familia que acababa de retirarse entraba haciendo un gran estruendo de felicidad, ocupando toda la propiedad. Entonces Angélica y sus papás corrieron por la escalera hacia abajo para intentar impedirlo, pero en medio de los escalones vieron cómo los niños subían y al interponerse, sus cuerpos fueron atravesados por ellos como si fueran de vapor y siguieron con su loca carrera a las habitaciones superiores para ocuparlas. Y desde donde estaban pudieron observar la mirada de los papás de esos niños, que los contemplaban con satisfacción mientras dejaban las cajas en las cuales portaban sus pertenencias en el piso y se tumbaban en los sillones de la sala. Su existencia a partir de ahí se transformó en un miserable transcurrir de días, semanas y meses, mientras sumidos en una vida alterna, en la cual podían deambular por la casa y charlar entre ellos, pero nada más. No envejecían y solo eran percibidos por los intrusos, quienes no perdían oportunidad de humillarlos mientras desmantelaban y vendían todo lo que había en la propiedad y finalmente se fueron meses después, dejando la casa en ruinas y ellos condenados a permanecer así para siempre. O así lo creían en ese momento. El primero en desaparecer, 26 años después, fue el papá. Mientras sufrían el desamparo de permanecer encadenados a ese lamentable estado, una mañana él comenzó a hacerse más transparente, hasta que algunas semanas después y en medio de un profundo dolor para todos, desapareció. Entonces Angélica y su madre buscaron darle un sentido a sus extrañas existencias y se aventuraron fuera de la ruinosa propiedad y acudían a asilos y hospitales a dar consuelo a quienes sufrían permaneciendo junto al lecho en los momentos más difíciles. Y una buena tarde de mayo de 1994, Angélica descubrió que podía revertir por instantes su estado materializando algunas partes de su cuerpo en forma parcial, dando una leve y silenciosa palmada en lo que ella llamaba el toque mágico, y ya podía interactuar con su medio para apoyar a los demás, como evitando accidentes e influyendo de forma positiva, pero solo ella. Su madre nunca pudo lograrlo. En 2022, su madre comenzó también a desaparecer. Entonces ella se quedó sumida en un profundo dolor, resguardada en las ruinas de su antigua casa. Dejó de salir de la propiedad y permanecía sentada en un rincón solo esperando su final, hasta que un día llegaron unas personas y violentaron la puerta principal para entrar. Traían algunos planos y hablaban en términos arquitectónicos que ella desesperada trataba de comprender sin conseguirlo. Y semanas después comenzaron la remodelación de la propiedad, alterando su paz mientras ella lloraba en silencio. Pocos meses después, la casa estaba completamente restaurada. Se respetó el antiguo carácter de cada espacio y ella miraba con nostalgia el reflejo de su anterior vida en su nueva realidad. Y de pronto recordó que era la misma muchacha de 18 años que amaba la vida y esperaba lo mejor de ella. Y entonces recordó quién era.
En esos días varias familias acudieron para conocer la casona y entre ellos acudió una, quienes finalmente la compraron, que le recordaron a su propia familia. Se trataba de papá, mamá y un muchacho de aproximadamente 20 años, que ella encontró sensible, estudioso y dedicado y que amaba profundamente a sus papás. Una tarde, mientras ella regresaba de un refugio para desamparados, escuchó sonidos de llanto silenciados provenientes de la que antes era su habitación, así que subió intrigada y se encontró con que el muchacho estaba tumbado en el sillón de su cuarto, llorando desconsolado mientras veía una fotografía publicada en alguna red social de una linda muchacha abrazado de un chico que no era él, y volteó desconcertada hacia la fotografía que estaba en su mesa de noche donde estaba la misma muchacha, pero con él, y comprendió todo. Una inmensa ternura se apoderó de su corazón y recordó lo que esperaba sentir algún día, el verdadero amor. Y su corazón revivió con el regreso de los sentimientos que creía enterrados para siempre y quedó prendada en aquel instante del muchacho. Lamentó profundamente su estado semifantasmal que le impedía hacerse presente en la existencia de él. Lo veía sufrir cada mañana al despertar y por las noches al extrañar a su antigua novia y permanecía junto a él en silencio. Una noche él se animó a llamarla por teléfono y entre llantos ahogados le rogó que no se fuera de su vida. Trató de recordarle los momentos bonitos que habían pasado juntos con el afán de convencerla a regresar con él, a lo que ella respondió fastidiada, con sarcasmo, y entonces una voz masculina se escuchó en el teléfono al lado de la muchacha. Era su novio actual, y en medio de risas estridentes terminaron la llamada dejándolo sumido en un dolor terrible. Y entonces ella pasó por encima de una regla que había establecido junto a su madre, de nunca, pero nunca materializarse para tocar a las personas. Y con un leve aplauso en medio de la penumbra de la luz que entraba por la ventana, se materializó. Lo abrazó y consoló hasta que él, vencido por el sueño, pudo descansar bien por primera vez desde que semanas atrás terminó su relación y ella desapareció de nuevo profundamente enamorada. Él la sintió, pero no se explicaba qué sucedió. Pudo percibir el amor de aquel abrazo que en un principio supuso un sueño, pero con la claridad de la perspectiva del día comprendió que sí sucedió. Se sintió de pronto obsesionado por la muchacha que lo había abrazado. Había escuchado rumores de sus nuevos vecinos sobre el estado embrujado de la propiedad y había sentido en varias ocasiones presencias que no acababa de explicarse, como aquella tarde, cuando descubrió que lo engañaban y se sintió observado y consolado por alguien y empezó a enamorarse de esa persona y trataba de imaginar siempre cómo es o cómo era en el pasado. Con el transcurso de las semanas el amor entre ambos crecía y él intentó de 1000 formas comunicarse con esa presencia y ella se mordía los labios en medio del desconsuelo de no poder darse a conocer y llegó incluso a quedarse fuera de su casa para no sentir el inmenso dolor de tenerlo tan cerca y tan lejos de su alcance. Algo que habían logrado era permanecer uno junto al otro en silencio, sin poder comunicarse, pero plenamente conscientes de su cercanía y de su mutuo sentimiento. Una tarde su exnovia fue a visitarlo y Angélica ardió en celos. Por los mensajes de texto ahora ignorados por él, su expareja le decía que su relación con el otro muchacho no funcionó e incluso sugirió regresar con él, pero él ya no estaba dispuesto a seguir su juego, así que ella, desesperada, acudió a la casona para volver a controlarlo.
Los papás del muchacho la recibieron amablemente y lo llamaron para atenderla, a lo que él pues accedió, a regañadientes, y se sentó en el sillón frente del de ella. De inmediato ella se levantó y pasó frente a la furiosa Angélica, que estaba consciente de las intenciones de la muchacha, para sentarse al lado de él. Él se retiró de ella arrastrándose a la derecha mientras la muchacha lo volvía a alcanzar e intentó abrazarlo, y entonces Angélica ya no pudo resistir y materializó con un aplauso sus manos y las posó en el cabello de ella, levantándolo y dejándolo caer. Fue solo un instante de contacto, lo que requirió para espantarla totalmente, y abandonada a un sentimiento de terror que invadió su ser y descompuso su digestión, salió corriendo tropezándose hacia la salida, gritando palabras ininteligibles. Entonces Angélica se sintió culpable de inmediato por hacer sufrir a la pobre muchacha, pero sobre todo por lo que le divirtió hacerlo, y sonrió por primera vez en décadas, y quedó paralizada de la impresión cuando se percató de lo que estaba sucediendo. Él veía sus manos, que ella olvidó desmaterializar, e intentó unirlas para desaparecer, pero en ese momento él se levantó de un salto del sillón y con una pasmosa agilidad tomó sus manos y no las soltó. Fueron momentos de desesperación y de redención. El sentir el contacto de la persona que amaba la transportó al momento de su vida en que ella esperaba la llegada del primer amor, del amor verdadero de aquel joven que con lágrimas en los ojos buscaba la mirada de ella y le suplicaba hacerse presente. Y en ese instante, en un pequeño instante, sus miradas se encontraron y él, aunque no podía verla, pudo contemplar la claridad de su mirada, y entonces Angélica se rindió a sus sentimientos y aceptó el beso del verdadero amor del muchacho, y comenzó a materializarse, y su existencia cobró sentido en medio de un estado perfecto de inexistencia del tiempo y del espacio, en medio de una irrealidad que borraba cada sentimiento lastimoso para ambos. Ella apareció tal como era para no desaparecer jamás, con todo el resplandor solar de una belleza que superaba a cuanto pudiera decirse. Aún era una joven de 18 años, sus cejas rectas y perfectamente trazadas adornaban unos grandes ojos verdes semejantes a los reflejos en el agua de la hermosa vegetación de abril, y en fin, la criatura más preciosa que él hubiera visto jamás. Y se miraron sonriéndose, sabiendo que estarían juntos para siempre, sumidos en la más inmensa felicidad, mientras, ausentes de todo, se dieron cuenta que había un hermoso futuro que esperaba por ellos. Gracias por escuchar este relato. No olviden suscribirse y, como siempre, que descansen.